Ya estamos de regreso y si queremos entender por qué a los destinos de sol y playa, a los principales destinos de sol y playa mexicanos, no les ha ido tan mal en esta crisis de la pandemia del COVID-19, hay que considerar una serie de factores muy particulares y que también involucran lo que ha ocurrido en otros países. Concretamente, este viernes, el primer ministro Justin Trudeau de Canadá anunció que ya no habrá vuelos hasta finales de abril entre Canadá y México. También que para que un mexicano entre a Canadá lo va a tener que hacer con una prueba PCR al salir, que va a ser un viaje de conexión, digamos, tendría que ir, por ejemplo, a Estados Unidos y de ahí a Canadá, lo va a tener que hacer con una prueba PCR a la salida de México y otra prueba PCR a la llegada y además tiene que hacer una cuarentena de 14 días y ese viajero tiene que pagar su cuarentena. ¿Eso qué significa? Que los mexicanos no van a ir a Canadá y peor aún, que los canadienses tampoco van a venir a México. No, qué barbaridad. Esta es una noticia tremenda para destinos donde principalmente los canadienses viajaban, como es Puerto Vallarta, que venían a pasarse estas temporadas de un frío extremo en su país y a tener pues un clima más agradable. Esto sí le va a pegar a destinos como este, como Puerto Vallarta. Sí, los llamados snowbirds, ahora sí se van a, A va- congelar. van a estar a prueba realmente su capacidad de resistencia al frío, porque dijo el ministro Trudeau, y yo creo que con una gran seriedad en lo que se refiere a la parte de la epidemia, que no es momento para que los canadienses viajen. Hay que ponerlo en contexto. Canadá es un país que tiene un poco más de 40 millones de habitantes. Es un país muy rico. Es un país que tiene un ingreso per cápita altísimo, grandes recursos naturales, tecnología, en fin, estamos hablando de una historia muy diferente a la de México. Quizá por ello ha actuado de esa manera tan seria respecto a la pandemia. Pero vamos a platicar un poco sobre qué es eso que ha permitido el que destinos como Los Cabos, como los destinos de Quintana Roo, Cancún, Riviera Maya, Cozumel, que Vallarta, pues no hayan sufrido tanto como los destinos de ciudad en México y como otros destinos en América Latina. Ahora sí que, como dicen el refrán, en tierra de ciegos el tuerto es rey y más o menos así le ha pasado a México. Primero hay que iniciar pensando en esta situación de dos presidentes populistas, Trump y López Obrador, que privilegiaron la parte económica sobre la parte sanitaria, que mantuvieron los países abiertos y que esto ya está cambiando con la llegada de Joe Biden, quien exigió esta prueba de antígenos, que ojo, puede haber una revisión de la medida el día 5 de febrero. Ojalá se mantenga nada más el tema de antígenos, porque si se vuelve más estricto, entonces México va a estar metido en un problema muy grande. Pero uno de los elementos que ha habido viajes de ida y vuelta en Estados Unidos y eso ha permitido, pues que para no irnos muy lejos, a Quintana Roo llegaron más de 1 millón de viajeros estadounidenses en diciembre y los primeros días de enero. Sí, esto, bueno, pues ha favorecido a estos destinos. Yo creo que fue como el burro que tocó la flauta, Carlos, porque realmente no es que las cosas se estén haciendo bien en México. Lo que pasa es que otros países cerraron sus puertas y fomentaron en que el viajero que de todas formas estaba pensando salir de su país, pues viniera con mucho mayor facilidad al nuestro. Y después hay que hablar de ese esfuerzo enorme que han hecho gobiernos estatales, trabajadores e iniciativa privada para cuidar los protocolos sanitarios. Como se los hemos platicado, aquella experiencia que tuvimos hace un par de meses allá en Quintana Roo, o sea, sí es
una situación extrema, cómo han cuidado las medidas. No digamos que el 100% de las empresas, pero sí nos encontramos 2 o 3 casos que no nos gustaron, pero de un conjunto de muchas más que están haciendo un esfuerzo muy grande y que ahora están otra vez haciendo un esfuerzo muy grande para poder aplicar estas pruebas dentro de los hoteles, para establecer alianzas con una serie de laboratorios y de farmacias. O sea, ya hay un movimiento grandísimo para que no se paren los flujos turísticos a México. Y ese también es un factor en el que como mexicanos nos debemos sentir orgullosos porque ha habido un esfuerzo muy grande. Pero ahora les queremos platicar también de cómo han metido la pata a otros países. Y esa también es una historia interesante. Tenemos el caso de República Dominicana. República Dominicana, siguiendo a los países anglos o de la Commonwealth en el Caribe, dijeron cerramos. Pero luego hubo cambio de presidente y llegó el nuevo presidente y dijo, no, espérense, hay que abrir, nos hacen falta los turistas y abrieron. Incluso el gobierno está regalando la prueba de antígenos. Pero ¿dónde está el problema? Que llegaron tarde a las negociaciones con las aerolíneas y entonces hay pocos asientos, las aerolíneas ya no modificaron sus rutas, ya no modificaron el número de aviones y destinos que habían dirigido a diferentes destinos y entonces hoy los boletos para ir a Dominicana están carísimos. Un ejemplo concreto, en promedio, un vuelo de Chicago a, eh, Punta Cana. a Punta Cana cuesta 2.5 veces lo que cuesta un vuelo de Chicago a Cancún y la distancia es similar. ¿Qué ha pasado? Pues que está sufriendo Dominicana. Jamaica lo que hizo fue un formulario que dicen es engorrosísimo de llenar, obliga a comprar un seguro, obliga al tema de las pruebas PCR, consecuencia, están yendo pocos a Jamaica. Ya no hablemos de Bahamas y de San Martín, esas siguen cerradas para los viajeros estadounidenses. Esto que decías muy bien, Laura, los estadounidenses quieren viajar, no pueden ir a esos lugares. ¿Qué pasa con Cuba? Pues ahora nos enteramos que son exportadores de médicos valientes que van a cuidar a enfermos del COVID a muchas partes, pero allá no tienen respiradores ni hospitales. No, hombre, si hasta están proponiéndolos para que les den el Premio Nobel de la Paz a los médicos cubanos. No importa que los mexicanos se le estén rifando aquí todos los días, ¿verdad? Pero bueno, eso sí, los cubanos son muy buenos para curar, aunque no tengan los recursos. Así es, Carlos, pero por lo pronto, vámonos a un corte y regresamos con más.